La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Ocurren muchas cosas en nuestro cuerpo después de morir. El cadáver empieza un nuevo proceso que dura años, su descomposición. Nuestras células siguen evolucionando hacia la desintegración mientras ceden terreno ante las bacterias, que van devorando todo hasta dejarnos en los huesos, literalmente. Esto es todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando estamos muertos. Episodio 4. Olor a muerto. Morimos como nacemos, es decir, el embrión está en una situación de no respira. Recibe el oxígeno a través de la sangre materna, a través de la placenta y recibe los nutrientes. Por nosotros lo que nos ocurre es que no tenemos esa aportación de la madre y ahí se acabó. Habla el genetista Antonio Alonso, exdirector del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y eso supone, hay un cambio de pH, de acidificación, que va a desencadenar pues todos los procesos de muerte celular, básicamente, que van a llevar a una autólisis de la célula, pero es que inmediatamente van a empezar a crecer bacterias. Es decir, la falta de oxígeno para el reloj biológico de las células humanas, pero las células bacterianas continúan funcionando con su reloj y se van adaptando, porque como consecuencia de no tener oxígeno estamos en una situación de anaerobiosis. Bueno, pues esos microorganismos pues son los que van a crecer y son los que van a dar lugar a todo el proceso de degradación del cuerpo de manera interna. Y además de eso, además de esa situación, estamos expuestos a lo que hoy se denomina el exposoma, ¿no? Al medio. Las otras bacterias que van a venir de fuera y que se van a instaurar, porque ya no tenemos un sistema inmunológico de vigilancia de patógenos, entonces ahí puede crecer cualquier tipo de microorganismo que sea anaerobio y todo eso es lo que va a producir pues esos fenómenos de descomposición cadavérica. ¿Cuándo empieza esa descomposición cadavérica? Bueno, empieza a descomponerse desde el momento del fallecimiento, cesan las funciones vitales y ya empiezan a aparecer signos de muerte cierta, que son rigidez, los músculos se quedan rígidos, eso ya es un signo de descomposición, la sangre se acumula, no es un signo de descomposición, pero sí que en la parte más inferior se queda toda la sangre, con lo cual adquiere un proceso más rojizo. Jon Arrieta es médico forense y director del Instituto Vasco de Medicina Legal. Y luego ya empiezan procesos enzimáticos que casi desde el momento del fallecimiento, pero a medida que van pasando las horas son más evidentes. Desde cosas muy sutiles en las primeras 12 horas, ya a medida de ahí 24, 36, más tiempo, ya son cosas muy evidentes y bastante desagradables. Esos procesos enzimáticos moleculares pasan por varias fases. Digamos que la primera que se puede ver en una mesa de autopsia, si es un cadáver reciente, es la fase cromática o colorativa. Es cambio del color de la piel, que se convierte en un tono ceráceo como consecuencia de que, como no hay circulación sanguínea, pues los capilares quedan completamente inservibles y entonces la piel adquiere un tono como de cera, que es esto es lo que se llama pallor mortis. En la primera fase también se produce lo que se conoce como rigor mortis. Genéticamente, el rigor mortis se explica por la falta de ATP, la molécula que proporciona energía a las células. Precisamente porque no hay ATP, porque no se forma ATP y porque ha habido una fermentación láctica, lo que hace es que la miosina se queda pegada a la actina, a las fibras de actina, y eso genera una rigidez. Eso es el rigor mortis, que dura pues normalmente hasta las 48 horas. Empieza desde el momento de la muerte, se va instaurando, probablemente a las 12 horas ya hay una parte del cuerpo que tiene esa rigidez y luego desaparece. En las primeras horas también varía la temperatura del cadáver. Los expertos llaman a ese enfriamiento algor mortis. Bueno, normalmente el cadáver está a la temperatura del cuerpo humano, 37-36 grados, y va disminuyendo su temperatura para acomodarse a la temperatura ambiente. Y esto, dependiendo de las circunstancias y de las temperaturas que estemos hablando, puede ser variable.
pero puede bajar 1 grado cada hora. En la segunda fase, las bacterias van liquidando a las células humanas. Lo que se vive dentro del cuerpo es una auténtica masacre. Como consecuencia de todo ese proceso de descomposición de las bacterias que van a descomponer pues todos los elementos, porque al final esas células humanas van a ser su caldo de cultivo para poder crecer. Y en todos esos procesos metabólicos fermentativos producen un montón de gases. Son sustancias volátiles que van a producir olor, y aquí hay más de 400 moléculas distintas en ese proceso. Algunas de esas moléculas son muy características, que son 2 diaminas biogénicas, que son la putrescina y la cadaverina, que son las que tienen ese olor a carne podrida. Y a partir de ahí, todos los tejidos blandos desaparecen. Con posterioridad está una fase licuefativa, es decir, una fase en la que hay una licuefacción de los tejidos blandos, que va a perdurar durante bastante tiempo, y finalmente lo que se va a producir es una fase de esqueletización, donde solamente van a permanecer los tejidos duros, el hueso y los dientes. Y a veces ni eso. Aquí se van a instaurar bacterias que vienen del medio ambiente, pero se van a instaurar también insectos que van a dejar ahí sus larvas, y que va a haber un crecimiento que va a seguir degradando. Y luego, como consecuencia también de ese olor, van a venir atraídos roedores y van a venir atraídos animales depredadores, con lo cual, dependiendo de la situación en la que esté ese cadáver, si está a la intemperie o aunque esté incluso enterrado a una profundidad no muy alta, pues se pueden producir también este tipo de ataques. El doctor Antonio Alonso ha mencionado en varias ocasiones la evolución del olor y sus efectos durante la descomposición de un cadáver. Pero, ¿a qué huele un muerto? ¿Cómo se define el olor a muerto? El cadáver tiene un olor diferente dependiendo del tiempo de evolución de la muerte. Habla Joaquín Lucena, jefe de patología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla. Los muertos muy recientes tienen un olor característico que igual no es tan desagradable, pero yo sí que lo relaciono ya mucho con el fallecimiento. Y a partir de ahí, cuanto más tiempo pasa, cuanto la putrefacción va avanzando más, pues el olor pasa a ser muy desagradable. Aquí donde estamos, que estamos en un sótano, la gente se llega a quejar de los pisos altos que llega el olor arriba. Me sorprende que nada más morir ya existe un olor a muerto. Yo creo que sí. Yo cuando... Aquí igual lo noto menos, pero en los levantamientos de cadáver, cuando vamos a domicilios, bueno, ha fallecido alguien, va la policía y el juez nos manda a ir. En esos momentos, en esos sitios cerrados, yo creo que hay un olor característico que yo lo distinguiría perfectamente. ¿Y lo podrías definir? No. Es olor a muerto, creo que la definición no es muy ¿Y siempre, muy fina. siempre es igual? Sí, luego se mezcla con otros olores propios de la vivienda, pero ese olor característico yo lo identificaría sin ninguna duda. Pero independientemente de que la persona sea joven, sea anciana... Sí. No depende ni del sexo, ni de las circunstancias, ni... Es un olor característico a eso, a fallecido. ¿A partir de qué momento el olor pasa a ser insoportable? Bueno, lo de insoportable son conceptos relativos. Insoportable para una persona como tú, que lleva décadas enfrentándose a eso. Eso yo lo aguanto ya. No, porque hay mucha gente que necesita o ponerse mascarillas con productos, ¿no? Yo lo soporto bastante bien, pero yo creo que con más de 72, 96 horas, y luego también depende mucho de la temperatura ambiente, no es lo mismo que sea en invierno que en verano, pero a 30 grados de temperatura, 72 horas, es muy desagradable ya con seguridad. El peor periodo es el periodo enfisematoso, es decir, cuando los gases empiezan a desarrollarse en toda la superficie, dentro del cuerpo, y algunos salen por los orificios naturales, ¿no? La fase enfisematosa es terrible porque todo eso va acompañado de salida de líquido, de putrefacción, que a veces empapa toda una habitación. Si además eso va acompañado a la aparición de larvas, de moscas y todo esto, pues el olor puede ser realmente muy nauseabundo. En esa fase el olor es terrible. No solo huele el cadáver, también la sangre muerta genera un olor muy particular. La invasión de
microorganismos y sobre todo bacterias se produce tanto en los órganos y en los tejidos como en la sangre. Esto va a producir hemólisis y va a producir crecimiento bacteriano y va a haber, por lo tanto, una serie de subproductos, muchos de ellos volátiles, entre metano, butano, ácidos, sulfídrico, etcétera, etcétera, productos de esas fermentaciones que le van a dar un olor característico. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. El olor a muerto es un elemento fundamental para la policía. La búsqueda de cadáveres y de personas desaparecidas se hace en gran medida guiándose por el olor que desprenden los restos humanos en prácticamente cualquier tipo de terreno. Asistimos a un entrenamiento de la unidad de la policía canina especializada en buscar restos humanos. Él va en una superficie, va a echar unas gotas de sangre humana, porque los perros de búsqueda de restos humanos, además, una de las especialidades que llevan a cabo es la búsqueda de fluidos humanos, restos biológicos. Habla el inspector jefe Francisco Salvador Miguel, responsable de la unidad canina de la Policía Nacional. O sea, el perro lo que huele es la carne o la sangre. Huele los restos orgánicos, pero se les especializa luego mucho más en buscar determinados fluidos, sobre todo la sangre, porque también orina y otro tipo de restos biológicos también, pero sobre todo la sangre. Y busca lo que son los restos humanos, los restos cadavéricos de personas ya fallecidas. ¿Durante cuánto tiempo se entrena a los perros? Pues el perro inicia la fase más temprana de adiestramiento con la fase de socialización, el imprinting que se llama, que es la fase más inicial, que está recién destetado, es acostumbrarle, habituarle a todos los entornos, a todos los escenarios y ya luego habituarle y entrenarle para un determinado olor. El olor en este caso pues a la muerte, a la descomposición cadavérica. A partir de ahí pues les vas cada vez formando más en diferentes escenarios, diferentes áreas, cadáveres inhumados, para que encuentren cadáveres inhumados en entornos acuáticos, en estructuras colapsadas, para terremotos. El entrenamiento dura toda su vida operativa. La prueba se realiza en el interior del Centro de Donación de Cuerpos de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo se llama este perro? Este es un labrador, se llama Scotex. La dirige el agente Manuel Cortés. Venga, vamos a buscarlo, ¿vale? Vamos a buscar, chicos. Mira. Busca. El trabajo básicamente es eso, que él te reconozca un olor, que te haga una señalización que le hemos enseñado previamente y cuando está haciendo la señalización él espera el premio y nada más. ¿Él ladra distinto si tiene la certeza de que hay algo o si cree que hay algo? Ya eso lo vas conociendo tú con el tiempo. ¿El perro qué busca exactamente? El perro busca la sustancia volátil, gaseosa, que genera el cuerpo humano cuando se descompone. ¿Cómo eligen ustedes los perros que van a buscar cadáveres? Pues la parte genética tiene muchísima importancia. Nos fijamos mucho en los padres, la ascendencia, pero luego vemos el ejemplar concreto que vamos a... Puedes tener muy buena genética, puedes tener muy buenos padres y salir mal. La cosa, salir un cachorro no es que sea un mal perro, pero es un perro que tenga poca pulsión de caza, poco instinto de presa a lo mejor, y que nos cueste mucho más entrenarle. Entonces luego hacemos determinadas pruebas, unos test, el test de Campbell fundamentalmente, que se llevan a cabo una serie de pruebas sobre los cachorros y ya vemos qué pulsiones tienen más elevadas que otras y si nos pueden servir para nosotros. ¿A qué distancia puede oler un perro un resto orgánico de una persona? Un humano podemos olerlo bien en unas condiciones ambientales normales entre 20 y 25 metros, un cadáver en superficie, y sin embargo el perro tiene la capacidad de llegar a 80 a 100 metros, un cadáver en superficie. Inhumado, enterrado, la cosa cambia mucho. ¿A qué profundidad puede oler un perro un cadáver? Bueno, pues eso no está testado, no está realmente probado, porque no depende tanto de la profundidad, sino de la porosidad de la materia orgánica de la tierra que recubra, de la tierra o del hormigón o de lo que recubra. El agente Hugo Flores prepara a su perro, Niyun, para una nueva búsqueda. ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a buscarlo? Sí. Mira.
localizado. Una muestra que nos han dejado los compañeros de la universidad. ¡Buena, tío! ¡Bien, hombre! ¡Bien, gordo! ¡Muy buena! ¿Son distintos los perros especializados en explosivos y los perros especializados en cadáveres? Lo distinto es la forma de trabajo, pero son perros que tienen que tener unas cualidades determinadas. Pero la forma de trabajar, por ejemplo, de este perro necesita mucha resistencia, porque cuando vamos a buscar a una persona, generalmente nos podemos estirar igual 4 o 5 horas, descansando 1 hora, o sea, tienen que ser perros con una resistencia. En cambio, en el explosivo, las requisas que se hacen suelen durar 10-15 minutos, te quiero decir, es otro tipo de búsqueda, entonces buscamos otro tipo de cualidades en los perros. ¿Es infalible el olfato del perro? Bueno, infalible, es muy preciso, sobre todo cuando ellos saben lo que están buscando. El olfato, como todo, tiene unos límites. Esos límites los intentamos superar, pero te puedo asegurar que cuando esos límites son superados por ellos no hay quien les gane, porque ellos piensan que están buscando un olor que para ellos es neutro, no significa nada para ellos, y tú ese olor le tienes que dar una importancia para que ellos, pues en este caso, se meta en el escombro, se meta en zarzas, porque ellos saben que lo que viene después es este premio. Entonces les tienes que dar a entender ese objetivo. En el caso del olor que hablamos, el problema que tenemos es la transformación de ese olor en distintas circunstancias. No es lo mismo la nieve que en el monte, que un día de calor, que en Almería, que en Asturias, y ese cambio de olor es el que tiene que entender él. Y eso es muy difícil. Para el perro es más fácil encontrar un cadáver que ya lleve tiempo en descomposición, uno que acabe de morir. En teoría es el que lleva mucho tiempo, ¿vale? Eso es lo que en teoría nosotros creemos. ¿En el agua también encuentran restos? Sí, claro. De hecho, inicialmente los perros de búsqueda de restos humanos, sobre todo en el ámbito continental europeo, vienen de países como Holanda, con sus canales y todo eso. Digamos, en el campo del adiestramiento especializado en esta área, digamos, es el origen. Luego ya se han ido entrenando perros, porque lo tradicional siempre es entrenar perros para buscar personas con vida. No ha habido hasta hace pocos años una necesidad social para tener que buscar muertos. Es verdad que el caso de la joven Marta del Castillo para nosotros supuso un antes y un después. A partir de ese punto fue cuando iniciamos el trabajo con los perros de cadáveres. Estuvimos en Sevilla, fue su primer servicio de nuestros perros de cadáveres en Sevilla, buscando a Marta del Castillo. Y a partir de ahí hemos ido trabajando en las diferentes áreas en las que las unidades de investigación necesitan del olfato canino. Cuando ya transcurre una serie de días y ya es inviable que la persona aparezca a vida, sustituimos los perros de rescate de personas vivas por los de restos humanos. ¿Hasta qué punto, hasta qué tiempo que haya pasado desde la muerte un perro puede encontrar el cadáver? ¿Hasta qué punto de descomposición sigue siendo localizable por los perros de muertos o ya no? La última fase de la descomposición cadavérica es la reducción esquelética. Es cuando ya el cadáver se queda en huesos. Y hemos hecho servicios en los que hemos encontrado el cadáver en ese estado ya esquelético. Recientemente, además, uno de ellos hace 2 semanas. ¿El perro hasta qué punto de su vida sigue oliendo con esta capacidad de detectar cadáveres? El perro tiene una memoria olfativa tremenda. Toda la mucosa receptiva, quimiorreceptiva de nuestra humana ocupa aproximadamente la superficie de un sello. La de un perro ocupa la piel de una vaca extendida. O sea, es tremenda, su capacidad olfativa es tremenda, pero es todavía más tremenda su memoria olfativa. O sea, un perro de la especialidad podría estar ahora mismo sin trabajar, sin hacer una práctica con el olor concreto a descomposición y repetirla en 5 meses y recordar que ese olor concreto y característico es el que tenía que generar su respuesta, que es el ladrido, y que le va a proporcionar el premio que él tanto quiere. Tiene mucha memoria olfativa el perro. ¿Cuándo se jubila un perro que busca restos humanos? Igual que el resto de los perros policía. Depende mucho de su estado de salud y su estado físico, y depende mucho también de su guía. Nosotros tenemos una edad sobre la cual empezamos a estudiar ya si hay que empezar a considerar la jubilación o no. A partir de los 8 años hacemos estudios sanitarios, de sanidad animal, para ver cómo está y tal. ¿A ustedes les genera algún tipo de conflicto ético el utilizar restos humanos reales para ensayar, para probar? Nosotros, el primer contacto que tuvimos con este centro fue en el año 2009. Desde entonces hemos tenido muchísima colaboración y ya entonces nos ofrecían lo que quisiéramos, vamos, no así, pero sí nos facilitaban proporcionarnos materia con la que nosotros pudiéramos entrenar a los perros.
Pero personalmente yo preferí, en ese momento no trabajamos con materia orgánica porque me daba reparo que los policías tuvieran que manejar una mano, un antebrazo, una pierna o en algún caso pues un cuerpo entero. Entonces lo que trabajamos era con ropa. Ellos, cuando venía un cadáver vestido y que la ropa había estado en la fase de descomposición, la ropa cogía muchísimo el olor del difunto o de la difunta, y entonces nosotros trabajamos con esa ropa, nos la envasábamos al vacío y nosotros la abríamos para hacer la práctica y luego la destruíamos. Eso es un buen recurso, pero no es el recurso ideal. El recurso ideal es esto, el tener la materia orgánica, la fuente olorosa original. Entonces nosotros luego hemos ido avanzando. Ahora lo que ellos nos proporcionan cuando trabajamos con cuerpos completos, nos ayudan ellos. Cuando trabajamos con carne, sin identificar, sin poderla definir si es de un brazo o de una pierna, nos lo preparan, nosotros nos la llevamos, la almacenamos en nuestras dependencias, en los arcones frigoríficos, o las colocamos para que se vayan descomponiendo y poder hacer una práctica, por ejemplo, dentro de 4 meses, en otra fase diferente de descomposición, y no nos genera más problema que pues pensar que es carne humana, pero que no la podemos identificar con una persona en ese momento. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra para que el perro la pueda oler? No hemos trabajado nunca un tamaño mínimo o un tamaño máximo, pero te puedo garantizar que 10 gramos, 5 gramos de carne descomponiéndose, el perro lo genera. Pues nosotros tenemos que hacer la práctica como nos encontraríamos en un escenario de un crimen real. Es decir, tenemos que echar la sangre, tenemos que quitarla, tenemos que lavarla con lejía, tenemos que tratar todo lo que haría una persona que quiere ocultar ese rastro, y luego tenemos que pasar al perro y a ver si lo localiza. ¿El perro localiza sangre que ustedes han quitado y que han lavado con lejía? El perro lo localiza, y lo localiza fundamentalmente porque en superficies porosas siempre se queda algo. ¿Cómo se gestiona la frustración? Porque entiendo que en búsquedas largas la frustración es un componente que surge siempre, no sé si antes en el guía o en el perro. No, sale en el perro siempre, porque el perro trabaja por obtener algo. Entonces nosotros, en el argot también, les preparamos lo que llamamos salidas. O sea, cuando un perro, porque no puede decaer la motivación, el perro tiene un umbral a partir del cual el perro baja en motivación y su eficacia se reduce, pero además de forma muy, muy clara y muy profunda. Entonces nosotros lo que hacemos es, le damos una salida, le ponemos una muestra. El otro guía que va, el acompañante, le pone una muestra para que el perro localice, tenga su premio y continúe pues con mucho ánimo buscando. Le llamamos salida, lo que hacemos es pues ponerle una pequeña trampa al perro para que localice. O sea, que hay muchísimo de psicología con el perro aquí, ¿no? El aprendizaje animal es psicología aplicada. ¿Con qué trampas se puede encontrar un perro en la búsqueda de restos orgánicos? Bueno, sobre todo el terreno. En los entornos acuáticos el problema sobre todo es el cono de olor. El cono de olor, no tenemos solo un factor que es el aire o la humedad, sino que tenemos otro que es la corriente del agua. O sea, el gas de la descomposición puede estar subiendo, el agua me lo puede estar llevando para abajo y el aire me lo puede estar llevando todavía más para abajo. O el agua me lo puede estar llevando para abajo y el aire para arriba. Y localizar el punto exacto es muchísimo. O sea, el perro tiene que tener mucha calidad olfativa y tener muchísima práctica para poderte decir, este es el punto de donde me sale el olor. Nos ha dicho que los perros consiguen incluso oler la sangre a pesar de que el asesino haya limpiado de forma metódica, insistente, esa zona. Por su experiencia, ¿es fácil deshacerse de un cuerpo? No es fácil, no es fácil. De hecho, nosotros en nuestros ciclos formativos, en nuestras actividades formativas, cada vez somos más enrevesados y vamos viendo, nos ponemos en el lugar del malo, ¿no? Por ejemplo, el último curso que hicimos de restos humanos, de perros especializados, la última práctica del curso fue hacer una fosa. Del tamaño, enterramos un cerdo en la fosa, un cerdo de 75 kilos aproximadamente, con ropa humana de un cadáver humano. Y éramos 25 personas y tardamos casi 1 hora y media, 25 buenos jóvenes, cavando, turnándonos, para poder hacer un hoyo en el que tapamos el cuerpo muy poquito. Eso, nos ponemos en el pellejo de una persona que ha matado a alguien y que tiene que deshacerse de un cadáver y que tiene que ir normalmente de noche, claro, porque no le pueden ver, a un lugar apartado a cavar. No es fácil deshacerse de un cadáver, ni entero ni en partes, no es fácil. Afortunadamente para nosotros, para la policía.
¿El peor escenario para que un perro encuentre un cadáver es un vertedero? No sé si es el peor, porque seguro que no surgirá otro peor. Siempre hay que ponerse en el peor lugar. ¿Qué siente usted en el momento en el que el perro marca que ha encontrado algo que ladra? ¿Qué siente usted? ¿Cómo definiría ese sentimiento? Desde luego que es una satisfacción poder culminar tu tarea, y hay pocas cosas tan gratificantes como ver a un perro adiestrado trabajar, coger un rastro en altura, coger un viento en altura, bajar a un rastro en el suelo, seguir ese rastro y llegar al objetivo final. Hay pocas cosas más placenteras en la vida y más gratificantes que esas. Sea una persona viva, sea una persona tristemente fallecida o sea lo que sea. Pero es muy bonito, desde luego, es muy bonito. Para que los perros de la policía no tengan que oler en los entrenamientos restos humanos reales, de personas muertas concretas, con las dificultades técnicas y éticas que eso conlleva, científicos de la Universidad del País Vasco, con la ayuda del Instituto Vasco de Medicina Legal, están desarrollando en el laboratorio el olor a muerto. Quieren reproducir el aroma exacto a muerto. El ánimo del estudio, el objetivo del estudio es descubrir qué compuestos volátiles son comunes en el aroma a cadáver. En este caso, cadáveres que tienen menos de 24 horas, o sea que el intervalo post-mortem haya pasado de menos de 24 horas. Habla el químico de la UPV, Luis Bartolomé. Porque en principio el objetivo final de este trabajo es intentar trasladar esos compuestos que son comunes para cualquier cadáver, ya sea de hombre, de mujer, que pese mucho o poco, que sea alto, que sea bajo, y que tenga cualquier tipo de enfermedad, que haya muerto por cualquier tipo de enfermedad. Todos, o en principio nosotros, creemos que existen algunos compuestos que puedan ser comunes a todos ellos. De forma que si nosotros intentamos identificarlos o los identificamos, podemos trasladarlos a un cebo que permitirá detectar a unidades caninas de perros, a detectar ese aroma de cadáver que es común para todos nosotros como humanos que somos. Si nosotros les enseñamos bien, o sea, si lo que le enseñamos a detectar realmente es ese olor común que como humano tenemos después de haber muerto en las 24 primeras horas, ellos van a ser muy efectivos. ¿Cuál es la parte más difícil de vuestro programa? ¿El conseguir detectar los compuestos del olor a muerto o el conseguir elaborar un olor a muerto artificial pero muy creíble? Lo más complicado es no así analizarlos, porque eso sí que hay técnicas ya a nivel instrumental analítico que nos permite precisamente eso, aunque parezca imposible, pues ver un poco el perfil aromático de lo que compone ese aroma. Un aroma puede estar compuesto por más de 250 compuestos distintos químicos, y eso sí que hay técnicas que los separan, los permiten identificar. Lo complejo es intentar encontrar de toda esa cantidad de compuestos cuáles son los que realmente son comunes para todos nosotros. Porque imagínate, nosotros lo que estudiamos son como fotografías químicas de ese aroma. Encontrar las similitudes entre, pues intentaremos recoger más de 100 muestras, ¿no? Más de 100 muestras de cadáveres para que eso pues sea, cuanto más muestra cojas, más representativo va a ser. Entonces imagínate 100 fotografías diferentes químicas con más de 200 compuestos, el ver cuáles de ellos son realmente comunes y no provienen de otras cosas o pueden provenir del aire en el que respiramos, ¿no? O de cualquier otra historia que también sea común, eso es lo más complejo. Terminamos, pero antes una pregunta obligada después de más de una hora hablando en una sala de autopsias. ¿Has conseguido que se te quite el olor a muerto de la nariz? No. Yo si ahora vuelvo, bueno, de hecho a mí cuando hablo con John y vengo por aquí, no me gusta mucho. El forense John Arrieta dice que el olor no es lo más difícil de quitarse al salir del trabajo. ¿Cómo te quitas el olor al salir de aquí? En la ducha. No, aquí pues eso, habitualmente después de la autopsia pues tenemos dentro del vestuario duchas, te hayas dejado tu ropa y cuando sales de la autopsia pues pasas por allí y no hay ningún problema. A veces te llevas otros olores más, le vas dando vueltas a la cabeza de problemas que tienes. ¿Después de cada autopsia os ducháis? Habitualmente sí, son 5 minutos y consigues eliminar cualquier, aparte del olor, cualquier riesgo de llevarte nada para casa.
Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. ¿Se puede frenar de alguna manera la descomposición de un cadáver? Los tanatopractores se dedican a conservar, arreglar e incluso reconstruir los cuerpos de los muertos para que sus familiares puedan celebrar su velatorio de la manera más digna posible y para que el cuerpo sea enterrado o incinerado en un estado de conservación seguro. En el siguiente episodio de Asistolia somos testigos de un embalsamamiento.